Pero gracias a Dios estamos aquí. Dios ha querido que este día domingo fuera así, fuera 100% por Zoom, todos los hermanos por Zoom, nadie en el templo. Y bueno, vamos a comenzar con la predicación. Vamos a comenzar con, como decía Camila, ciudadanos, no es del cielo como dice la alabanza, que al fin del culto yo creo que la voy a colocar para que también dancen. Es una bien movida. No sé si la han escuchado, pero dos, tres meses, 5 meses, un año en cuarentena, porque la verdad Como que decía, ciudadanos del es reino. una bien Aquí movida. pantalla. No sé si la han escuchado, Hemos pero estado. si me dan un minuto. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se ve el power? Aquí por interno me están avisando que sí, así que estamos ok. Se ve bien, Peter. Ya, gracias, pastores. Muchas gracias. Entonces, como le comentaba, ciudadanos del reino. Por Facebook. ¿Perdón? Volvió la internet a casa de Francisco y se está transmitiendo por Facebook. Ah, ya. Bueno, vamos entonces también a predicar a los hermanos de Facebook. Me imagino que también después a los hermanos de YouTube, que estarán viendo por YouTube. Así que, bueno, damos gracias a Dios, como decía, por este día domingo. Y como les comentaba, ciudadanos del reino. Creo que más de alguien ha leído o ha escuchado alguna palabra sobre Efesios 2. Y esta palabra vino a mí justamente por lo que estamos viviendo hoy. Hoy en día es muy común, es muy normal el, el emigrar, es muy normal el ser Con 13 años de trayectoria en otro lugar. Nosotros lo podemos vivir muy de cerca porque somos una iglesia que plurinacional, no sé si se podrá llamar así. Hay muchas nacionalidades dentro de la congregación Plantío del Señor, donde hay venezolanos, hay también hermanos del Perú, colombianos, tuvimos en su momento, haitianos también. Entonces somos una iglesia en donde tenemos varios extranjeros, creo que los extranjeros somos nosotros, los chilenos, en Plantío del Señor. Entonces esta palabra vino a mí justamente por esto, porque hoy en día es muy normal ver que una persona se va a vivir a otro país, sean por las circunstancias que sean. Muchas veces es muy doloroso el dejar el país, que es muy triste, quizás el irse a otro país y a lo mejor dejar a la familia. Muchos se van solos, sin nadie, sin amigos, sin familiares, sin su esposa, sin su esposo. Y esto lo lleva a que, por ejemplo, ellos de tener una cultura en su país, de cumplir con ciertas leyes en su país, deben llegar a otro país donde a lo mejor hay culturas distintas, donde hay leyes diferentes, donde a lo mejor muy distinto. Entonces, si bien estos extranjeros que se van a vivir a otro país pertenecen a su país, pero ellos están viviendo en otro lugar. Y pese a que ellos pertenezcan a su país, deben vivir como se vive en el lugar donde están viviendo, en el país donde se encuentran hoy. Entonces justamente esto me llevó a esta palabra. Nosotros como cristianos, hoy en día, ¿solamente pertenecemos al reino de Cristo o vivimos el reino de Cristo? Y me refiero al vivir, cumplimos con las leyes del reino de Cristo, obedecemos a la palabra que está escrita en el reino de Cristo, tenemos comunión con el dueño de este reino, o solamente pertenecemos a este lugar y nos quedamos con ese nombre y ahí seguimos un paso para adelante y dos para atrás.
en donde finalmente no avanzamos, sino que solamente nos quedamos en ese lugar porque sí, pertenecemos al reino de Cristo, pero no estamos viviendo en él, porque obedecemos otras leyes, seguimos otras culturas, solamente vivimos el día a día. Entonces, como les decía, esta palabra se encuentra ahí en Efesios 2, vamos a leer del 19 al 22. La versión Reina Valera dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a leer también la versión NBI, nueva versión internacional. Dice: por lo tanto, ustedes ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, como les comentaba, dice que nosotros somos conciudadanos de los santos y además somos miembros de la familia de Dios. La versión Reina Valera dice que no somos ni extranjeros ni advenedizos. Eso significa extraño. Recording Alguien, stopped. alguien que no conoce. Sí, ¿Sí? ¿Escuchan? sí, Peter, te escuchamos. Ah, ya. Alguien que no conoce la cultura, sino que entonces la palabra advenedizo significa eso, alguien extraño al lugar, que no conoce nada. Entonces quiero dar dos ejemplos que se encuentran en la Biblia, dos ejemplos muy, muy importantes de extraños o a lo mejor de extranjeros en un lugar que prácticamente, si bien pertenecen en un lugar, pero están viviendo en otro lugar. Entonces, lamentablemente, se deben adaptar en el lugar donde están viviendo. Y un ejemplo es el pueblo hebreo, cuando a través mediante de Jacob tuvo que llegar a Egipto durante estos 7 años de hambre o de hambruna, eh, para así poder sobrevivir, poder pasar estos 7 años. Y ahí en Éxodo 12, 40 al 42 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, como les comentaba, si bien conocemos la historia de José, que José fue llevado como esclavo a Egipto y se terminó convirtiendo en el gobernador de Egipto, y esto provocó que durante los 7 años de prosperidad guardaran comida para los 7 años que venían de hambre, de hambruna en toda la tierra. Entonces, durante estos 7 años de hambre, Jacob, junto a sus hijos y toda su familia, toda su parentela, tuvieron que ir a Egipto para que ellos no mueran, para que sobrevivan a los 7 años de hambre, porque finalmente estaban muriendo.
Si Jacob envió a sus hijos a Egipto para buscar comida, sin duda que se debe ver que ellos estaban muriendo, que ellos como pueblo estaban muriendo. Entonces también debemos ver que si Jacob, con toda su parentela, o sea, el pueblo de Israel, no hubiera llegado a Egipto, finalmente el pueblo de Dios hubiera muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Durante estos 430 años, hubieron faraones que fueron pasando y hubieron faraones que no conocieron a José. Entonces ellos dijeron, oye, mira, los hebreos se están multiplicando, son más fuertes que nosotros, no vaya a ser que a lo mejor en una guerra ellos se adhieran a nuestros enemigos y vayan en contra de nosotros. Ese era el pensamiento, ese era el pensamiento de los faraones. Entonces les pusieron como esclavos. Egipto, a todo el pueblo de Israel, les puso esclavo, como esclavo. Y el pueblo de Israel, perteneciendo al pueblo de Dios, ellos finalmente terminaron viviendo en Egipto, finalmente viviendo como un egipcio más. Entonces, ¿qué es lo que llevó esto? Que el pueblo de Israel fuera esclavizado por parte de los egipcios. En Éxodo 1:11 dice, para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Entonces, lamentablemente, el pueblo de Israel, perteneciendo al reino de Dios, perteneciendo a Dios, fueron esclavizados por los egipcios. Lamentablemente, el pueblo de Israel, al vivir en Egipto, se deben someter a las leyes egipcias. Se deben someter a las leyes egipcias. Y justamente los hicieron esclavos para edificar ciudades, para armar estatuas, quizás que iban en adoración de los egipcios, que iban en adoración de los dioses de Egipto, en donde muchas veces a lo mejor iba en contra de su voluntad y los egipcios, al tenerlos como esclavos, ellos debían someterse a lo que dijeran los egipcios. Entonces, como les comentaba, perteneciendo que un pueblo que pertenece a Dios finalmente termina siendo esclavizado por los egipcios porque ellos vivían en Egipto, por ende se deben someter a las leyes de egipcios. Además, no tenían derecho a la libertad. Cuando Dios se presenta a Moisés a través de esta zarza ardiendo, ahí en Éxodo 3:8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y he descendido para librarlos. Por ende, este pueblo que pertenece a Dios, pero vivía en Egipto, no tenía derecho a la libertad. No podían hacer las cosas que ellos tenían por costumbre. Por ejemplo, el día de reposo. Si bien aquí todavía no estaba esta ley del día de reposo, pero si hubiera estado, difícilmente ellos lo hubieran podido cumplir. Difícilmente ellos lo hubieran podido cumplir. Porque si los egipcios decían, no, el día de reposo también se trabaja, el pueblo hebreo debía trabajar. Si no hacen 200 ladrillos, que no tienen almuerzo. Si no cumplen con la edificación de la ciudad, no tienen agua.
para tomar. Entonces, lamentablemente, el pueblo hebreo, que fue esclavizado por parte de los egipcios, y además no tenían derecho a la libertad. Sin derecho a la libertad. Un pueblo perteneciente a Dios, pero que vivió en Egipto durante 430 años. Otro ejemplo, que lo vimos también el año pasado, que lo estudiamos harto, que fue cuando el pueblo hebreo llegaron cautivos a Babilonia. En segunda de Reyes 25:11 dice: y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Los llevó cautivos. Finalmente el pueblo hebreo, luego de corromperse con dioses ajenos, de contraer matrimonios con extranjeras, con extranjeros, finalmente que se iban en adoración de los dioses de su esposa o de su esposo, finalmente Dios entrega al pueblo hebreo en cautiverio a los babilónicos mediante el rey Nabucodonosor. El pueblo hebreo que pertenece a Dios, como lo he venido repitiendo varias veces, pero finalmente termina viviendo en Babilonia. ¿Y qué es lo que lleva todo esto el pueblo hebreo al vivir en Babilonia? Vamos a ver tres ejemplos. Primeramente, les cambian el nombre. Todo esto lo podemos ver en el libro de Daniel. En Daniel 1, del 6 al 7 dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le puso Belsasar, que significa príncipe de Bel. A Ananías le puso Sadrach, que significa iluminado por Dios Sol. A Misael le puso Mesac, que significa quien como Venus. Y a Azarías le puso Abed-nego, que significa siervo de Nego. Entonces, primeramente, cuando el pueblo hebreo llega cautivo a Babilonia, lo que hacen primeramente es cambiarle el nombre, cambiarle su identidad. Y que los nombres de estos 4 amigos iban en adoración a Dios, finalmente terminan cambiándole el nombre por uno que va en adoración de los dioses babilónicos. Belsasar, Sadrach, Mesac y Abed-nego. De Daniel, Ananías, Misael y Azarías pasar a nombres que van en adoración de los dioses babilónicos. Ahora debemos considerar un punto acá. Que Daniel, pese a que le cambiaron el nombre, él no se opuso a su cambio de nombre, tampoco sus amigos. Ellos dijeron: ya, si me va a cambiar el nombre, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, cámbiame el nombre. Daniel y sus amigos, ninguno se opuso a que, por ejemplo, su nombre fuera cambiado, porque ellos sabían quién se merece toda honra y todo honor. Pese a que a lo mejor a ellos los etiquetaron con otro nombre, pese a que a lo mejor a ellos les cambiaron su identidad, ellos dijeron: ya, cámbiame el nombre, está bien, pero yo no voy a ir en adoración de tus dioses, sino que yo voy a seguir adorando a mi Dios, porque Él es el único que se merece toda honra y todo honor. Entonces Daniel y sus amigos, pese a que ellos estaban viviendo en otro lugar, ellos siguieron viviendo el reino de Dios. Siguieron viviendo el reino de Dios. No solamente pertenecían, sino que ellos también vivían el nombre de Dios.
porque pese a que le cambien el nombre, ellos iban a seguir adorando a Dios. Daniel dice que él oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Incluso con las ventanas de su habitación abiertas, en dirección a Jerusalén, Daniel oraba 3 veces al día. Pese a que le cambiaron el nombre. Pese a que a lo mejor el nombre que le colocaron en Babilonia iba en adoración de los dioses babilónicos, él siguió viviendo el reino de Dios. Segundo punto, les cambiaron sus comidas. En Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, diferencia con el punto anterior, aquí Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar con estas comidas. Esto sí que no. Esto sí que no. Entonces, mediante estos 2 puntos, nosotros podemos ver que Daniel y sus amigos vivían el reino de Dios. Vivían en el reino de Dios. No, que no solamente pertenecían, sino que ellos también vivían. Vivían en el reino de Dios. Yo no me voy a contaminar con la comida que comen ustedes, porque eso ya afectaría en mi interior. Cámbienme el nombre, hagan lo que quieran que con mi nombre. Pero en mi interior, eso no. Hoy en día nosotros como cristianos también debemos pensar como Daniel. Cámbienme el nombre, llévenme a cualquier lugar, pero mis pensamientos, que mi corazón va a estar siempre en dirección a Dios. Siempre en dirección a Dios. Entonces, si me quieren contaminar, eso sí que lo rechazo. No me van a contaminar. Mi interior no me lo van a contaminar. Por fuera hagan lo que quieran conmigo, pero mi interior no. Mi pensamiento, mi corazón, eso no lo van a cambiar. Tercer punto, también de este cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, es que también ellos eran obligados a adorar otros dioses. En Daniel 3, 5 y 6 dice que al oír el son de la bocina, el son de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, el pueblo de Israel, al llegar cautivo a Babilonia, debían, lamentablemente, eran obligados a adorar los dioses babilónicos, porque estaban viviendo en ese lugar. Entonces, si decían, toda persona que vive en Babilonia tiene que adorar la estatua que el rey ha edificado. Y si no lo hacían, iban a ser echados al horno de fuego. Y justamente hubieron tres personas que no se postraron. Hubieron 3 personas que no se postraron ante esta estatua hecha por un hombre. Y justamente fueron Ananías, Misael y Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego. 3 israelitas que no se postraron ante la estatua. Pese a que a lo mejor dijeron, el que no se postre, que va a ser echado al horno de fuego, el que no se postre va a morir quemado, el que no se postre morirá dentro del horno de fuego. Y más aún, el rey dijo, calienten 10 veces más el horno. Calienten 10 veces más el horno. Porque finalmente ellos morirán.
al no adorar la estatua que yo creé, había dicho el rey. Finalmente, estos tres amigos son echados al horno, en el cual todos pensaron que iban a morir, pero finalmente estos tres hombres fueron librados de la muerte. Fueron librados de la muerte, tuvieron el respaldo de Dios que los salvó del horno de fuego. Si no hubiera sido por Dios, si no hubiera sido que a lo mejor si hubiéramos estado nosotros en ese lugar, en ese momento cuando sonaran todos los instrumentos, creo que a lo mejor fácilmente nos hubiéramos postrado, temiendo por nuestra vida. Pero estos tres hombres se mantuvieron firmes. Me imagino que a lo mejor tenían amigos alrededor que les decían, póstrate para que no mueras. Adora la estatua para que no mueras. Pero ellos se mantuvieron firmes en la fe a Dios. Se mantuvieron firmes en el amor a Dios y no se postraron. Entonces Dios luego les premió salvando su vida. Sin duda que era un milagro en ese tiempo. Sin duda que era un milagro en ese tiempo el salvarse de este horno de fuego que incluso había sido calentado 10 veces más. Entonces ahora vamos a ver, ya vimos dos ejemplos del pueblo hebreo perteneciendo a Dios, pero que vivía como extranjero en otro lugar y que se tuvieron que someter a las leyes de ese lugar donde están viviendo, que el primer ejemplo fue en Egipto y el segundo en Babilonia. Ahora vamos a ver tres beneficios que tenemos nosotros como hijos al vivir en el reino de Cristo. El primero es que estamos bajo la autoridad de Cristo. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada que por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco que mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Palabras de Jesús. Palabras de Jesús que él se sometía a la voluntad de su Padre. No, que no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino que me someto a la voluntad de mi Padre. Ojo, palabras de Jesús mismo. El estar sometido bajo la autoridad de Dios, que va de la mano con obedecer su palabra. Lo que dice su palabra, eso hago y no lo contrario. Hoy en día nosotros como cristianos, al tener este beneficio, ¿qué mejor que estar bajo la autoridad de Cristo? Creo que no podemos estar bajo una mejor autoridad que no sea Cristo. Entonces lo que dice su palabra, eso hago y no lo contrario. Si queremos vivir el reino de Cristo o si estamos viviendo el reino de Cristo, tenemos estos beneficios. Que el primero es que estamos bajo su autoridad. Y al estar bajo la autoridad del reino de Dios, también nos ofrece el cuidado y la protección, ya que está el poder de su resurrección, que obra mucho más allá de lo que podamos pensar y planear como humanos. Además de estar bajo la autoridad de Cristo, también nos ofrece el cuidado y la protección. Y no solamente en lo físico, sino que también en lo espiritual, que es mucho más importante que el cuidado físico, el espiritual. Que mi corazón esté acorde a los pensamientos de Dios. Y lo que dice su palabra, eso hago, y no lo contrario. El segundo beneficio es que somos miembros de la familia de Cristo. Como leímos recién ahí en Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. Como les dije, que advenedizo significa extraño, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de Dios. Somos miembros de la familia de Cristo. Pertenecemos a su familia. No necesitamos ningún intermediario. Ningún intermediario. Si estamos viviendo el reino de Cristo, pertenecemos a la familia de Él. No, no a otra familia, sino que pertenecemos a la familia de Cristo. Un hijo, por ejemplo, si está en su casa junto a sus padres y quiere comer un yogur, él va al refrigerador, lo abre, lo toma y lo saca y se come el yogur. En cambio, si este mismo hijo está en otra casa, en otro lugar, él no puede llegar y abrir el refrigerador y sacar ese yogur, sino que primeramente tiene que pedir permiso. Debe hablar con el dueño de casa para poder sacar ese yogur. Nosotros, al pertenecer a la familia de Cristo, tenemos ese libre acceso. No necesitamos ningún intermediario para poder llegar a Dios. Cristo fue quien abrió el camino para que nosotros podamos pertenecer a la familia de Cristo. En Romanos 8:17 dice: y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Romanos 8:17. Como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado. También su palabra dice que si nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que Él sí que es bueno. Entonces, el segundo beneficio de vivir en el reino de Cristo es que somos miembros de su familia. Somos miembros de la familia íntima de Dios. Un hijo siempre que es de categoría superior a cualquier embajador, gobernador o secretario. En una biografía de Abraham Lincoln, contaba que él se encontraba en medio de una reunión con su gabinete, de una reunión muy importante con su gabinete, y que escucha que golpean a la puerta, y que va a ver, y le informan que es su hijo Willy, de 10 años, quien quería ver a su padre. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Deja a todo su gabinete de lado y va a ver qué es lo que quiere su hijo. ¿Qué es lo que busca de su hijo? Entonces, como les comentaba, si nosotros pertenecemos al reino de Cristo, pertenecemos también a la familia de Cristo, tenemos ese acceso directo al Padre. No necesitamos ningún intermediario para llegar a Él, sino que tenemos el acceso directo al Padre. Pese a que a lo mejor esté ocupado en otros asuntos, tal como lo fue con esta historia de Abraham Lincoln, que él estaba en una reunión muy importante con su gabinete, pero en ese momento su hijo era más importante. Lo que quería su hijo era más importante. A lo mejor el hijo solamente le iba a decir el buenos días o el hola, pero Abraham Lincoln dijo no. En este momento mi hijo es más importante y voy a ver qué es lo que quiere. Así también es Dios con nosotros. Si estamos viviendo en el reino de Cristo, somos miembros de su familia y Él pone su oído atento a las oraciones de sus hijos. Él está con su oído atento a las oraciones de sus hijos. Pero para eso debemos vivir en el reino de Cristo. No solamente pertenecer, sino que vivir el reino de Cristo. El tercer beneficio es que Cristo es como piedra angular de nuestras vidas. En Efesios 2:20 dice:
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Entonces, como le comentaba, una piedra angular era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. Tengamos ojo con esto, para guiar a los obreros durante su trabajo. Era la piedra que los guiaba, era la piedra que les decía, no tienes que ir ni más afuera, ni, ni más adentro, sino que esta piedra te va a guiar para seguir edificando el edificio. Entonces la piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. Una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida en el resto de la construcción. Todo se alineaba con ella. La piedra angular era la principal, porque todo lo demás de la edificación era alineada a esta piedra. Como les decía, no puede ir ni más adentro ni más afuera, sino, sino que todo era alineada con esta piedra. Como la piedra angular de la edificación de la iglesia, Jesús hoy en día es nuestro estándar de medida y alineamiento. Hoy en día, nosotros como cristianos debemos tener esta piedra angular, Jesús mismo, como guía de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Como guía de nuestra vida, ni más afuera, ni más adentro. Peter, por aquí te debe guiar. La edificación, por aquí tiene que estar. No puede estar ni más afuera, ni más adentro. Sino que esta va a ser tu guía. Esta va a ser tu guía. Y así también va a ser la guía de toda la edificación. De toda la edificación. Entonces, ya hemos visto estos 3 beneficios de vivir el reino de Cristo. Y ya como conclusión, quiero dar que estamos bajo la autoridad de Cristo, somos miembros de la familia de Cristo y además es Cristo como piedra angular de nuestras vidas. Estos son los beneficios, 3 beneficios que yo quise entregar hoy. Obviamente que hay muchos más beneficios, pero que yo quería tomar estos 3 beneficios de vivir el reino de Cristo. Vivir el reino de Cristo. No solamente pertenecer, sino que vivir el reino de Cristo. Ahí en Salmo 103, que es muy conocido, del 103 del 1 al 5, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, como yo les dije, yo hoy les mencioné 3 beneficios de vivir el reino, pero allí al leer Salmo 103 podemos ver que hay mucho más.
Y ya, para finalizar, una pregunta. Hoy en día, nosotros como cristianos, ¿solamente pertenecemos al reino de Cristo o vivimos en él? Solamente pertenecemos, que tenemos el nombre de cristianos, pero hago todo lo que hacen los demás, me dejo influenciar por lo que hacen los demás, vivo como viven los del mundo, hablo como hablan los del mundo, camino como caminan los del mundo, o vivimos el reino de Cristo, cumpliendo con las leyes de este reino, cumpliendo con estas leyes, obedeciendo a la palabra, manteniendo comunión con el dueño de este reino, adorando su nombre, honrando su nombre. Entonces, obviamente no quiero que me respondan ahí por el chat, nada. Tampoco los hermanos que nos están viendo por Facebook en un comentario, sino que solamente que se lo respondan ustedes. ¿Pertenezco al reino de Dios o vivo el reino de Dios? ¿Pertenezco o vivo? Hay mucha diferencia entre una y la otra. Y yo les aconsejo que vivamos el reino de Cristo, vivir en él. Al igual que el pueblo hebreo tuvo que vivir como un egipcio, tuvo que vivir como un babilónico. Si bien nosotros estamos en esta tierra, pero vivamos el reino de Cristo, obedeciendo su palabra, orando en todo tiempo, adorando el nombre de Dios, no solamente el día domingo, cuando tenemos culto, no el día lunes cuando tenemos estudio, no los días miércoles cuando tenemos oración, no los días de plantío solamente, sino que adorar el nombre de Cristo día tras día. Entonces, como les dije, iba a poner un cántico, pero antes quiero orar porque y aquí me están avisando por interno que Francisco ya está al día, así que, pero antes, Francisco, quiero orar. Yo sé que la pastora capaz que se ponga ahí a danzar con el cántico que vamos a poner, pero, pero antes quiero orar por la palabra, no porque la palabra ya está dicha hace muchos años atrás, Cristo ya la escribió, pero sí quiero orar para que esta palabra quede en nuestros corazones, el vivir el reino de Cristo. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias, Dios, primeramente porque pese a todos los problemas, hemos podido realizar el culto adorando tu nombre, alabando tu nombre. No hay internet que se oponga a ti, no hay una pandemia que se oponga a ti, sino que tú eres mucho más poderoso que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero qué importante, además de pertenecer a tu reino, es vivir en tu reino. Vivir día a día en ti, cumpliendo con tus leyes, cumpliendo con tus principios bíblicos, viviendo como un hijo tuyo. Que tengo el libre acceso a ti, sin ningún intermediario, el libre acceso a ti. Te damos gracias por este día domingo. Muchas gracias porque sé que eres tú quien ha hablado. Y sé que eres tú también que nos guiará como piedra angular de nuestras vidas día a día. Sé tú esa piedra de ángulo en nuestras vidas que nos va guiando a través de tu Espíritu Santo, que nos guía, que nos dice que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos caminando recto hacia ti, recto hacia ti. Seas tú el resto de la semana con nosotros, cúbrenos, protégenos y sigue guiándonos, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Todo esto en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, amén.